Hola amigos, Dios les guarde, Dios les bendiga, un saludo y me gozo, o nos gozamos más bien de estar nuevamente en sus hogares, que nos vean, que nos escuchen en este programa de la tertulia de amigos donde vamos a, cada semana descubrimos nuevas cosas a la luz de las Escrituras en este mundo tan incierto, donde hay tanta incertidumbre, donde hay tanto temor, donde hay tanta angustia, podemos refugiarnos en las Escrituras y buscar consuelo. Así que en esta mañana acompáñanos, si tienes tu Biblia, pon tus oídos atentos, tu mirada también, y vamos a escudriñar las Escrituras hoy con Carlos. Y el tema que vamos a ver en esta mañana es las riquezas de su gracia. Carlos, desempaquemos por favor el tema que hemos traído hoy. ¿Qué tal, Alejandro? Sí, intentaremos, porque sinceramente es un tema de esos que son muy ricos, pero que escapan a nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que entender cómo es Dios. Sí, así es. Y entenderlo con nuestra mente natural. Y la Biblia dice, ¿quién entenderá la mente de Cristo? Entonces, intentar entender es salir totalmente de nuestra manera de pensar. Y vamos a intentar hacerlo. Vale. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 7, vamos paso a paso. Vamos, Efesios 2, del 1 al 7. Sí. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bien, aquí está poniendo el apóstol Pablo un contexto tremendo. De hecho, siempre digo, este es el versículo bíblico que a mí me hizo entender y poner mis dos pies firmes sobre la roca y no estar con un pie en el mundo, con las cosas del mundo y otra en la iglesia. Okay. Porque aquí entendí que la corriente de este mundo es conforme, o sea, tiene la impronta, tiene la forma del príncipe de la potestad del aire. Y si yo quiero compatibilizar con este mundo, no es otra cosa que compatibilizar con el planteamiento o la forma que el diablo le dio a esta sociedad. Ah, ya, mira, pues, qué interesante. Entonces, con ese planteamiento, el Espíritu Santo me habló y tuve que decir, no puedo ser hipócrita. Y ahí entendí cuando dice, no améis al mundo ni las cosas de este mundo, porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Uh-huh. ¿Pero por qué? Porque son el agua y el aceite. O sea, el que es amigo del mundo no puede ser, se constituye en enemigo de Dios. Se constituye en enemigo de Dios. Eso es una realidad de la cual ya hemos hecho alguna charla de esta tertulia y lo hemos enseñado. Sí, así es. Entonces, y dice que todos nosotros que seguíamos la corriente de este mundo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, lo que puso es un contexto de realidad de cómo estaban nuestras vidas. Y en ese contexto, por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de actuar, seguíamos la corriente de este mundo y pecábamos y estábamos muertos. La palabra muerte, la etimología es separación, separados de Dios. Separados, sí. Eternamente separados de Dios. Eso es una eterna muerte. Eterna muerte. Y con el agravante que constituido con... Porque el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Imagínate. Nos hemos constituido por voluntad propia, por causa de amar al mundo y al pecado, en enemigos de Dios. Sí, no es que Él se constituya enemigo nuestro, es que nosotros mismos por nuestra voluntad tomamos la decisión de darle la espalda a Dios. Exacto, por eso, y para que lo entendamos, la palabra arrepentimiento no significa llorar hasta que te deshidrates. La palabra arrepentimiento significa cambio de actitud, un giro de 180 grados. Si yo me dirijo
conforme a la corriente de este mundo, el arrepentimiento hace que gire totalmente y vaya contra la corriente de este mundo. Exactamente. Eso es lo que tenemos que aprender, porque eso de compatibilizar el mundo con la iglesia, no, es más, la palabra iglesia viene de eclesía, que significa la asamblea de los salidos que salen fuera. Así es. ¿Y qué salir fuera de dónde? Salir fuera del sistema de este mundo. Los que se reúnen y están juntos saliendo fuera del sistema de este mundo. Eso es lo que significa. Por eso una iglesia compatibilizando con este mundo es contrario al concepto bíblico. Completamente, así es. Y infortunadamente, por querer ganar el mundo, nos hacemos como el mundo. Y así no puede ser. Y entonces, claro, hay algunos que dicen, sí, pero Pablo dijo que él se hacía como... Contexto, sí. No, pero hay que saber en qué sentido. Él no compatibilizaba. Exactamente. Él se hacía en el sentido de que lo entendía y sabía a qué responderle. Esa es la respuesta. Bien, entonces... En el versículo 4 comienza, pero Dios, o sea, aquí hace un cambio. Primero muestra el contexto en el cual, el contexto social al cual le está hablando, y aquí está mostrando lo que Dios piensa de eso. Pero Dios, que es rico en misericordia. O sea, no es pobre, no tiene una misericordia muy corta. Por eso tenemos que, para poder entender la gracia de Dios, tenemos que entender el corazón de Dios, la mente de Cristo. Entonces nosotros tenemos una misericordia, una capacidad de entender al otro y de soportar al otro muy corta, muy pobre, limitada. sí. Pero la de Dios no es limitada. Cuando dice que es rico, significa que su misericordia no es limitada. Es sobreabundante. Sigue, por favor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. O sea, aún estando en el contexto que nos habló antes, no es que Él obra una vez que nosotros somos buenitos. No. No. Él obra con esa misericordia cuando estamos inmersos en esa cultura de pecado y de muerte. Nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos y ahora nos da vida con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, ¿somos salvos de qué? De la manera de vivir, salvos de la maldición, salvos del pecado, salvos de la condenación. ¿Pero por qué? Es que... Porque, ¿qué ibas a decir? ¿Por qué? Por gracia. Por gracia. Allá iba yo en un momentito... que la salvación no es gratis, porque se pagó. Claro. Es que por ahí ahora estamos hablando que la salvación es gratuita. Es como si no hubiese costado absolutamente nada. Pero dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Y Dios es fiel en su palabra. Y había que pagarla, ¿sí? Se pagó a costo muy, muy alto. Eso lo tenemos que tener muy claro. Por gracia fue que, por la misericordia de Dios, que recibimos nosotros esa salvación, ¿no? Pero fue paga. Pero fue paga. Por eso, la gracia no implica que no se haya pagado esa cuenta en contra que teníamos. Exacto. Si yo te regalo un móvil, yo lo tuve que pagar. Claro. ¿No? Hubo un costo, hubo un pago. Bueno. Continúa. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto me hace acordar a la parábola del hijo pródigo. Sí, que hablamos... Que ya vamos a hablar de eso, porque no hay forma de entender la gracia si no es a través de la parábola del hijo pródigo. Señor. Entonces, continúa. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Las abundantes riquezas de su gracia. La gracia de Dios es rica y abundante.
Qué cosa, ¿no? Primer característica de la gracia de Dios. Es rica y abundante. Continúa. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea que por fe me hago acreedor de las riquezas de su gracia. Imagínate. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bien, ahora Dios nos enriquece con su gracia, ¿sí o no? Así es. Nos enriquece. Ahora, ¿qué significa enriquecer? Entonces tenemos que ir dos fuentes, el diccionario y utilizar elementos de la vida común para que podamos entenderlo. Por ejemplo, el diccionario nos da dos acepciones. Enriquecer significa beneficiar. Ya. La gracia de Dios es un beneficio para nosotros. Pero por otro lado significa potenciar. O sea que la gracia de Dios nos potencia. ¿Cómo podemos expresarlo esto? Que Dios nos potencia. Pongamos, ayer hice una carne, la cociné, pero le puse sal. ¿Qué es la sal? Un potenciador de sabor. O sea, la carne tiene su sabor, pero si le echas la correcta medida de sal, potencia, o sea, levanta, hace notar más su sabor. Entonces, cuando Dios nos enriquece, significa que Él nos potencia con algo que hace elevar su gracia sobre nosotros, su manifestación sobre nosotros. Imagínate. Entonces, para que podamos entender, por ejemplo, el uranio enriquecido, que se habla tanto en esto, que es el uranio, es un mineral del cual se saca combustible, pero se lo enriquece para que produzca ese combustible de mejor calidad. Para que potencie. Para que potencie. Entonces, cuando Dios nos enriquece con su gracia, es para potenciar nuestras vidas. Imagínate. Eso es lo que debemos entender. Y las implicaciones, ¿no? Pero a veces no entendemos eso. No, es que es difícil entender porque estamos hablando de que por un lado dice, tú te mereces, ¿qué te mereces? La muerte, porque ya la tienes por tus pecados. Sí. Te constituiste en enemigo de Dios. Y entonces, si bajo esa perspectiva, y ahora Dios me potencia, me quiere potenciar a mí, que hasta hace 5 minutos me decía enemigo, que yo era su enemigo. ¿Cómo puede ser? Es que nos cuesta entender. Claro, nuestra mente limitada. Nuestra mente limitada nos cuesta entender y por ese motivo muchas veces no sabemos vivir totalmente la gracia de Dios porque nos cuesta entenderlo. Es abundancia, ¿no? Esa abundancia. Vamos a Juan capítulo 1, versículos 14 al 17. Vale. Y aquel verbo fue hecho carne. Hablando de Jesucristo. Sí, la palabra. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que Jesucristo estaba lleno de gracia y de verdad. La gracia es Jesucristo. Amén. Continúa, por favor. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos. De la plenitud de Jesucristo. ¿Y cuál era qué tenía esa plenitud? Gracia. Gracia sobre gracia. Tenía gracia. Y de esa plenitud tomamos todos por la fe, gracia sobre gracia. O sea, la gracia abundante, no una media. Cuando dice gracia sobre gracia, habla de esa gracia que era abundante, no escasa. No, te perdono, pero no te soporto más. No quiero saber más nada de ti.
Bien, está bien, está todo arreglado entre tú y yo, pero tú por tu lado y yo por el mío. Eso es lo que hacemos los seres humanos, ¿sí o no? Así es, así lo hacemos. Pero aquí nos muestra que Jesucristo, que está lleno de gracia y de verdad, nos permite y nos enriquece cuando por la fe creemos y tomamos de Él gracia sobre gracia. La gracia que no es escasa, es abundante. ¿Hicimos algo para recibir esa gracia? Nada, ningún mérito. Ya. Ningún mérito. El mérito hicimos para irnos al infierno, que nos parte un rayo o cualquier cosa de esas. O sea, las limosnas, las buenas obras, Ni nada. Ser buena persona. Es más, todo eso dice en el libro de Isaías, para que lo entendamos y perdonen que nadie se sienta ofendido porque puede sentir que es un poco grosero, pero dice que nuestras justicias, o sea, nuestras obras delante de Dios, dice Isaías, son como trapo de inmundicia. Y se sabe lo que es eso. El trapo de inmundicia, entendamos, en aquella época las mujeres tenían su periodo menstrual como ahora. Pero en aquella época no había las compresas o etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué utilizaban? Trapos. Esos paños que se les llamaba paños de inmundicia. Así son nuestras obras delante. Así son nuestras obras. ¿Pero por qué? No sé, tenemos que entender el contexto histórico-social. ¿Por qué? Para los judíos, tanto es así que en el momento en que la mujer tenía su periodo menstrual, dormían en camas separadas. Sí, así es. Entonces, y no solamente dormían en camas separadas, sino que recordemos que los judíos comen la carne totalmente desangrada por un concepto, por eso, bajo el concepto social de esa época, cuando dice trapo de inmundicia significaba lo más bajo, lo más asqueroso, repugnante. Así eran nuestras obras delante de Dios. Por eso es por obras no, para que nadie se gloríe. Exacto. No nos podemos gloriar, porque si nos gloriamos entonces no es por gracia, es por obra. Si nos gloriamos de algo, ya no actúa la gracia. Exactamente. No podemos mostrarle nada, ni un título, ni una profesión, ni una obra altruista, ni nada. Ni nuestra sabiduría, ni nuestros hechos, ni nuestra fuerza. No lo va a sorprender. Nada, nada. Hay dos palabras que se utilizan indistintamente en la Biblia, que son la misericordia y la palabra gracia. La palabra misericordia y la palabra gracia. No es que signifiquen exactamente lo mismo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento están las dos palabras. El Antiguo Testamento habla más de gracia, más de misericordia que de gracia. Y en el Nuevo Testamento habla más de gracia que de misericordia. Ahora, la misericordia vendría a ser algo así como la compasión que se puede tener a alguien en una situación determinada. Pero la gracia, en cambio, nos habla de... La misericordia es, bueno, yo me muevo, hago algo por ti en tu desdicha, pero la misericordia se queda corta. Se queda solamente con el actuar a favor de alguien. Porque me compadezco. La gracia, en cambio, es el favor inmerecido. Favor viene de favorito. Significa que me convierto siendo despreciable, como dice el Señor, que Él tomó de lo vil y despreciado de este mundo para avergonzar a los sabios y entendidos. Siendo vil y despreciable por causa de mis pecados, Él me toma y me ensalza. No es que solamente me ayuda para que salga del bache, del momento, de la situación. Él me toma, me ayuda y me potencia a alcanzar el propósito de Dios en mi vida. El ejemplo del Padre amoroso con su Hijo. Exacto. Por eso dije que al final hablaremos de eso, porque es imposible entender la gracia de Dios sin ir a
a eso. Ahora voy a contar una historia que le sucedió a un hombre, un evangelista muy conocido llamado Billy Graham. Sí. Un hombre que, bueno, ya partió con el Señor. Este contaba una historia de algo que le ocurrió, entonces, en función de eso, él aprendió lo que era la gracia y enseñaba. Dice que una vez iba a una ciudad por la carretera y de repente no se dio cuenta y parece que iba a más velocidad de la permitida. Entonces lo para la policía, el oficial de policía le dice, ¿sabe usted que va a más velocidad? Y dice, mire, no me he dado cuenta, pero sí iba a más velocidad y que le tengo que poner una multa. Es justo, reconoció su error Billy Graham. Sí. Y por lo tanto tendrá que presentarse en la corte. ¿Por qué? Porque el sistema en Estados Unidos no es que te ponen una multa y pagas y ya está. No, tienes que comparecer. Tienes que comparecer en una corte, en un juicio rápido. Entonces, le ponen la multa, tiene que comparecer ante el juez y el juez le pregunta si era consciente y dice, me di cuenta, lo siento, lo lamento, es mi culpa, admitió su error. Sí. Y el juez agarró y dijo, como sabía quién era, sacó el dinero de su bolsillo y pagó la multa y dice, yo pago esta multa y a usted lo invito a comer. ¡Hala! Y se fue a comer, ¿por qué? Porque el juez pagó la multa como Jesucristo pagó por nuestros pecados y encima lo invitó a comer, lo agasajó. Y encima que él pagó por nuestros pecados, él nos invita a su mesa a agasajarnos, no en el último, sino sentarnos a su diestra, sentarnos juntamente con Jesucristo. Y la nuestra era una multa impagable por nosotros. Era impagable, porque ni todo el oro y la plata del mundo pueden pagar por un alma. Así nos dice la Biblia. Entonces, para que entendamos cómo es la gracia de Dios. Y entonces cuando comprendemos la gracia de Dios, como Él nos potencia. Por eso a mí me cuesta, no es que me cuesta, sino que lucho con eso de que pido perdón al Señor 1 y 1000 veces por lo que hice. Puede sonar muy bonito, muy compungido, pero en verdad no estás entendiendo la gracia del Señor. Claro. Puede sonar de mucho arrepentimiento y muchas veces hay gente que vive agobiada y compungida durante muchos años de su vida por causa de todos los pecados que cometió en su vida. Pero no te das cuenta, no estás entendiendo la gracia de Dios. Claro. Y es tiempo de entender la gracia de Dios para que salgas de esa espiral de estar agobiado por tus pecados, por tus dolores, por todo lo que sea, teniendo en cuenta que Dios dice, ya sé, cuando yo te escogí, a mí no me pilló de sorpresa lo mentiroso que eres. No me pilló de sorpresa lo avaricioso que eres, lo maltratador que eres. No me pilló de sorpresa el ladrón, no le pilla de sorpresa ninguno de estos pecados. Sin embargo, por eso, a pesar de todo eso, dice, el que viene a mí, no lo echo fuera. No dice, bueno, te estoy viendo de lejos, mira todos los pecados que tiene y quieres venir a mí. No te está diciendo, nosotros haríamos así. Nosotros obraríamos así. Pero Dios no. Dios dice, el que viene a mí, no le echo fuera. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia maravillosa de Dios. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos y echar todos esos pecados al fondo de la mar. Y dice que Él no se acuerda más de ellos. Y nosotros sí. Y no solamente no se acuerda, sino que no permite que nadie vaya a pescar en esa zona. Es una forma de decirnos que nadie permite que nadie lo saque a luz. Nadie. Alguna persona puede tirarte en el rostro tus pecados, tus errores, pero si tú te arrepentiste verdaderamente delante de Dios, no tiene la autoridad
de la autorización de parte de Dios para hacerlo. Lo hace porque, bueno, lo puede hacer, pero Dios no lo hace. Dios no está en ese asunto. Aquel que conspirare contra ti lo hará sin mí. Así es. Dios no está en ese asunto. Así es. Qué maravilloso que es el Señor y qué maravilloso que es su palabra. Su gracia. Juan capítulo 8, versículos 1 al 11. Vamos. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, dime. Fíjate, lo que es la ley, ¿no? Ellos utilizaron la ley para acusar a una mujer que en verdad hizo lo que hizo. No es que estamos diciendo, no, esta fue una mala interpretación. No. Hizo lo que hizo y era inexcusable. De acuerdo a la ley de Moisés, sí. Entonces, y de acuerdo a esa ley, iban a apedrearla. Pero como quisieron tentar a Jesús a ver qué decía él, entonces surge esta charla y surge todo esto. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahora, hay una fábula que dicen que mientras escribía en tierra le estaba escribiendo los pecados de todos los que la acusaban. La Biblia no dice nada de eso. Es toda una fábula. Sí, especulación. Una especulación, ¿no? Lo cierto es que él estaba ahí con paciencia escuchando a los acusadores. ¿Y qué les dijo? El que vosotros, el primero que esté sin pecados, arroje la piedra contra ella. O sea, les habló su conciencia y les dijo: si hay alguno de ustedes que se considere que esté libre de pecado, puede arrojar libremente la piedra. Claro. Pero lo dijo con tal autoridad, porque lo que tenía era autoridad. De hecho, hay un versículo bíblico que me encanta que dice que la gente lo escuchaba y decía: este habla como quien tiene autoridad, no como los escribas. Los escribas eran parte de los religiosos que ponían cargas que ellos no llevaban ni con un dedo. Bueno, vivían en una hipocresía. Pero Jesús era alguien que hablaba con autoridad porque vivía lo que hablaba. Entonces, eso los dejó desnudos. De tal manera que uno a uno fue dejando las piedras y que dice: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Se inclinó de nuevo hacia el suelo y siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. O sea que, acusados por su conciencia, no pudieron apedrearlo. Hace unos minutos hablábamos de que el Señor perdona nuestros pecados y lo tira en el fondo de la mar y no permite que nadie los saque. Hay gente que te acusa de cosas, pero Dios no está en eso de acusarte. Dios nos habla en nuestra conciencia. Él sería el primero autorizado para arrojar la primera piedra. Sin embargo, no lo hizo. No, pues por supuesto. No lo hizo ni con la mujer, ni lo hizo con los otros. Ellos, sí. Porque ahí está el tema, es que hay algunos que hablan de no, pero mi pecado al lado del otro. No. Los pecados son pecados. Sí. No hay ¿cómo te lo puedo decir? Un pecadómetro. No hay un pecadómetro. Un medidor de pecado por intensidad.
No, Dios no lo No. tiene. Nosotros sí tenemos pecado. Si bien la Biblia dice que sí, hay pecados de muerte y no de muerte, pero no vamos a entrar en eso para no complicar la cosa, ¿no? Pero continúa, por favor. Bueno, entonces quedó Jesús y la mujer en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí hay dos cosas. Uno, la actitud de Jesús. Yo no estoy para condenarte, sino para perdonarte. Ni yo te condeno. Ni yo. Ni yo te condeno. Qué importante. Escucha, mi hermano, tú que estás con esa situación de que no te sientes perdonado, el Señor dice: ni yo te condeno. Imagínate. Ni Jesús, porque este no es un momento. Hay un momento donde vendrá como juez, pero este momento es el momento de la gracia, el tiempo de la gracia, donde ni Él te condena. Lo único que te pide, la segunda cosa, no vuelvas a lo mismo. No vuelvas a lo mismo. Exacto. Eso es lo que nos pide. Que serían los que llaman la palabra de Dios los practicantes del pecado. Exacto. Que eso sí, definitivamente no pasa. Entonces, con esto entendemos muy fácilmente el propósito de Dios, Sí. es extender su gracia, Él quiere hacerlo. no la condenación. Ya estábamos condenados. En programas anteriores, cuando expliqué que yo no te puedo condenar porque no tengo autoridad para condenarte, pero también expliqué que el tema es que yo aparte no puedo condenarte porque tú y yo ya estábamos condenados y lo que nos condenaba era nuestro pecado. Así es. Entonces, ahora estamos entendiendo que Jesús no quiere condenarte, que cuando nos arrepentimos, Él nos perdona y no nos condena. Esa es la gracia. Que merecíamos la condena, no cabe ninguna duda. De que el acta de decretos que era contraria a nosotros quedó clavada en la cruz. Exacto. Lucas capítulo 7, versículos 36 al 39. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que toca y que es pecadora. Jesús conocía todas las cosas. De hecho, ¿recuerdas cuando a Nicodemo lo vio desde lejos? Sí. Entonces, a él no viene nadie que él no conozca. Cuando la mujer en el pozo le ofreció agua y Jesús le dijo exactamente que el que tenía no era su marido y que había tenido 5 maridos y la gente se quedaba porque Jesús revelaba la vida y el corazón. Uh-huh. Por lo tanto, cuando Jesús estuvo con esta mujer, al Señor no le pilló de sorpresa. De nuevo. De nuevo, exacto. No. Entonces, y esta mujer cuando dice era pecadora, los que estudian la Biblia dicen que significa que ejercía la prostitución y que ese perfume era el que ella utilizaba como método de seducción. Sí, eso dicen los que Sí, estudian. Sí. lo utilizaba para su oficio, Sí. digamos, y que era carísimo, Muy costoso. muy alabastro. costoso. Pero aquí se lo estaba ofreciendo a Jesucristo. Entonces, el fariseo viendo eso, empezó a juzgar. ¿Cómo juzgamos los seres humanos? Somos prontos para juzgar, ¿no? Sí. En otro pasaje paralelo, amplía
y habla de que aún un discípulo, Judas, dijo, este perfume cuesta 300 denarios, se podría destinar a los pobres. Vender y destinarlo a los pobres, sí. Hay gente que es muy pragmática, pero no entiende el corazón. Porque lo que estaba haciendo esa mujer estaba derramando su vida delante del Señor. Y el Señor entendía lo que los hombres no entendemos. Lo que los hombres no entendemos. Fíjate, Elí, el sacerdote, tantos años en el ministerio, y cuando vino una mujer a llorar amargamente porque no podía tener hijos, la trató de borracha, no supo discernir y fue pronto para juzgar. Ay, problema Dios con mío. Nosotros. Sí. Y los que nos sentimos muy espirituales, ¿no? A veces cometemos ese gravísimo error. Exacto. Y esta mujer estaba llorando amargamente porque no podía tener hijos, tenía un dolor en su corazón. En aquella época se consideraba que una mujer una vida, una mujer, un matrimonio estaba maldecido si no podían tener hijos. Uh-huh. Entonces lo que ella estaba viviendo era una amargura. Y este hombre, que tenía que ser su pastor, el que la consuele, la aliente, ore por ella, la juzgó y la condenó. Debemos entender esto. Jesucristo no la condenó a esta mujer. Tenemos que aprender mucho de Jesucristo. Sí, Jesucristo la amó. Si recibimos de gracia, demos de gracia, ¿no? Exacto. Ahora, vamos a hacer un pequeño cambio. Dale. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Bueno, dice así: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Por qué? Vamos a hacer un cambio. Porque hay, y es verdad, hay quienes abusan de la gracia. Entonces, pareciera que hay una dicotomía entre la santidad y la gracia, y no es así. No. Entonces, aquí habla de que hay quienes que equivocadamente piensan que la libertad, que la gracia nos llamó a libertad, y utilizan esa libertad para libertinaje. Uh-huh. Y aquí advierte que no, que somos libres, pero no para hacer lo malo. Somos libres de hacer malo si queremos, pero que Jesucristo nos libertó no para eso. Porque es que si hacemos lo malo volvemos a ser esclavos. Claro, vete y no peques más. Sí. Que le dijo a la mujer del adulterio. Segunda Pedro, capítulo 2, 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez con ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¡Wow! O sea que alguien que por la gracia de Dios fue limpio, sano, restaurado, puesto en un lugar potenciado, pero en su corazón todavía le gustan las cosas del mundo y se vuelca hacia el mundo, uh-huh. ¿Qué dice? Viene a ser peor, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Por eso encontramos que muchas veces la gente que abandona el camino del Señor, en muchas oportunidades, termina peor que antes. Que antes de conocerlo, sí. Termina peor que antes. Continúa. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Esto tiene que ver con la naturaleza. Sí. Entonces, cuando el Señor toca nuestras vidas, quiere, por su Espíritu Santo, que otro día hablaremos de esto, cambiar nuestra naturaleza. Uh-huh. Pero si nosotros decidimos mantener nuestra naturaleza carnal, uh-huh, volveremos, así como un cerdo lo limpias y en el momento que lo dejas libre, ¿qué hace? Va y se revuelca otra vez en el lodo. Va de nuevo, de cabeza. Sí, de la misma manera, aquel que no busca de corazón que el Espíritu Santo cambie la naturaleza,
los pensamientos, el corazón, volverá a lo mismo. Y ahí harás vana la gracia del Señor sobre tu vida. Imagínate. No sobre los demás, sino sobre tu vida. Romanos 6, 1, 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Sí, En ninguna manera. Porque hay un texto bíblico que dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. gracia. Entonces, ahí Pablo Entonces, dice, ¿qué? ¿Voy a hacer constantemente para qué? Es porque la gracia me va a... No, eso es abusar y eso es tomar en vano el nombre del Señor y la gracia del Señor. Así que de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si está diciendo, si en verdad te has arrepentido Ajá. y has muerto al pecado, es imposible que Sí, vuelvas. porque tu nueva naturaleza ya no puede hacerlo. Por eso a mí me cuesta mucho. Yo, a ver, no soy un religioso. No, yo entiendo, porque yo tengo debilidades. Claro. Yo tengo mis discusiones. Yo tengo mis... Una cosa es que estés luchando contra esa vieja naturaleza. Y otra cosa es que la dejes fluir. Y que te escudes en que yo soy así. Yo soy así. Dios me hizo así. Dios me hizo así. No. A mí me parece muy hipócrita eso, sobre todo aquellos que se escudan en el mal carácter, pero si dice, es que es mi naturaleza. Bueno, la naturaleza del otro es ser un fornicario. Ah, no, eso es pecado. ¿Cómo era el pecadómetro? Ujú. Una cosa sí y lo otro no. Esto lo digo para que entendamos que si nos excusamos nosotros, no obra la gracia de Dios. Sí, así es. Y es que tenemos un problema, que nosotros señalamos el pecado de los demás, pero es un pecado aquella persona que peca diferente a mí. Sí. Es así. Es así. Sí, porque yo en casa, si me llaman, diles que no estoy, si vienen a tocar, no he llegado. Pero si veo un fornicario, si veo un ladrón, ese se va a condenar, ese tiene que arrepentirse. ¿Sí? Entonces, nosotros andamos infortunadamente. ¿Sí? Digamos que le damos la vuelta al Evangelio según San me conviene. Exacto. Y tenemos que tener cuidado Y también. no tenemos que andar con esos dobleces, porque no es así. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 10. Bueno. Lo vamos también a irlo desempacando así poco a poco. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después, Está hablando de la enseñanza del Evangelio y cómo enseñaba que primero le apareció a Pedro, cuando dice Cefas, Sí, Pedro. es Pedro, y después a los 12 está hablando de los primeros discípulos que fueron llamados. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, es otro círculo más grande. Ujú. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. O sea, Pablo estaba refiriéndose a sí mismo como el abortivo. ¿Por qué? Porque él no había estado entre los primeros cristianos, y no solamente no había estado, sino que había sido un perseguidor de los primeros cristianos. Así es. Entonces, él estaba poniéndose en la posición de que inmerecidamente se me apareció justamente a mí, que yo estaba, justamente cuando se le apareció en el camino a Damasco, estaba con toda la furia persiguiendo a los cristianos. Con todas las cartas de autorización para ir allá. Exacto. Sí. Porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Él entendía, Pablo, que tenía un carácter bravo,
sin embargo, con humildad estaba entendiendo su posición y estaba entendiendo, por eso él entendía la gracia. Es que ¿quién más que él, no? ¿Quién más que él? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, esto es maravilloso. Tú que te sientes o que sabes lo que hiciste o dejaste de hacer o todo, eres consciente. Pablo era consciente, pero él entendió que la gracia de Dios le había dado el lugar que tenía, ese lugar de preeminencia. Y fíjate que el otro que habla mucho de la gracia, de quien vamos a hablar luego, es Pedro. Y Pedro le pasó algo similar. Pedro lo negó 3 veces. Y sin embargo, la gracia de Dios los potenció a cada uno a cumplir la obra y el ministerio. Y que no lo merecían. Porque uno, porque le cortó la oreja a uno, era impetuoso, lo negó 3 veces. Y el otro perseguía a los cristianos, se le caía el fuego por perseguir a los cristianos. Había estado de jovencito, mientras lo apedreaban, Esteban había estado ahí. Él estaba ahí. Y sin embargo, ¿cómo Dios es? Esto nos enseña que ninguno de nosotros puede quedar fuera de la gracia por ningún motivo nuestro. Y cuando se le aparece a Pablo, Saulo en ese momento, le dice, ¿por qué me persigues? Estaba matando cristianos. Le dice, ¿por qué me persigues? Porque es que el odio y el resentimiento contra los cristianos no es contra ellos, realmente. Era contra Jesucristo. Es contra Jesús. Y hoy vemos eso, es contra Jesús. Exacto. Y dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hablábamos de que la gracia nos potencia. ¿Sí? La gracia de Dios actúa en nosotros haciendo lo que nosotros no podríamos hacer por nosotros mismos. La gracia de Dios. Tú te sientes inútil para predicar cada vez que te dicen en tu iglesia es que todos tenemos que predicar, haz obra de evangelista. Cuando no dice recibe el ministerio de evangelista, no, dice a la iglesia haz obra de evangelista. Y tú te sientes así incómodo. Mira, clama a Dios porque la gracia de Dios potenciará lo que Él quiere que hagas tú en la vida sirviéndole. La gracia de Dios potenciará, porque aquí dice, no yo. Y eso que Pablo era un hombre erudito, preparado, pero él entendió que no era él, era la gracia de Dios manifestándose. ¿Tú qué piensas? ¿Y cómo voy a hacer? Tú que eres alguien que van a enviar a las misiones o que llegaste a un país y no sabes cómo hacer las cosas. Mira, cree solamente que la gracia de Dios se moverá en tu vida y a través de tu vida, como lo hizo en Pablo. No soy yo, dijo Pablo. Cuando leas y digas, oh, qué hombre Pablo, recuerda, Pablo dijo, no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Aleluya, qué maravilla. Gloria al Señor. No se preocupen que van a hablar porque el mismo Espíritu llenará sus labios, ¿no? Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, hablando aquí Pedro, sí, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea, Él nos llama y en ese llamamiento pasaremos algunas tribulaciones. Un proceso, tribulaciones, cosas. Porque es normal. Es necesario, además. Es necesario. Ahora, pero fíjate que dice, en medio, dice, y un poco de tiempo, porque muchos dicen, ¿cuánto dura ese proceso? Un poco de tiempo. Ahí ya no vamos a entrar en qué, porque nos gustaría a nosotros saber, bueno, ¿qué es? 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, 1 año, 3 años.
No, eso es... Eso es soberanía de Dios. Es Exacto. su providencia, sí. Es un tiempo, después de que hayáis padecido un tiempo. Un tiempo. O un Él poco de mismo, o sea, el Señor mismo, actúa por su gracia. ¿Te acuerdas que la gracia nos potenciaba? tiempo. Nos potenciaba. Os ¿Cómo nos perfecto. potencia? Nos perfecciona. Su gracia nos perfecciona. Nos potencia perfeccionándonos. Nos potencia afirmándonos. Tú que no sabes cómo mantenerte firme, su gracia te mantiene firme. Por la gracia de Dios, tú y yo y tú y nos mantenemos firmes. No creas que por nuestras bondades, por nuestra sabiduría, por nuestras capacidades que nos mantenemos firmes. No, es por la gracia de Dios que nos Exacto. mantenemos firmes. Nos fortalezca. No creas que eres fuerte por ti mismo. Por eso dice, diga al débil, Fuerte soy. ¿por qué? Por su gracia. Por la gracia de Dios somos fuertes. Por la gracia de Dios nos mantenemos con fortaleza física, espiritual y anímica. Aleluya. Esto es maravilloso. Yo no sé, pero yo me emociono. Es que, sí. Yo creo que 1 de Pedro 5:10 se necesita todo, desempacarlo completamente, pero eso no nos va a dar ni siquiera 2 programas. Pero definitivamente aquí está lo que Dios y su gracia hace con nosotros. Y quisiera aclarar también algo de perfeccionarnos. No es que nos hace perfectos, sino que nos hace irreprensibles, ¿sí? Y podemos hacer las cosas con excelencia para Dios. Sí. Y también cuando dice que nos perfecciona, es que Él va formando a Jesucristo en nosotros. Nos está perfeccionando en Jesucristo. Pero no somos perfectos. No, nos va. Estamos en ese está en el proceso. proceso de perfección. Entonces, Muy bien. nos perfecciona, nos va perfeccionando, nos afirma, Nos fortalece nos y nos fortalece y nos establece. Significa establecer. Nos establece, la Biblia dice que hay columnas en el templo de Dios. Nos establece como columnas de su templo. Amén, así es. Nos establece como piedras vivas de edificación. Nos establece en qué parte. Hay algunos que dicen, pero ¿qué es lo que Dios tiene para mí? Precisamente la gracia de Dios te va a llevar a establecerte en aquello, en aquel ministerio y en aquel sitio que Dios tiene para ti, para que fructifiques, porque yo os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Por eso nos dota, ¿no? Exacto. Por eso nos da dotación. Entonces, Él te potencia su gracia, Amén. potencia la gracia de Dios, potencia los dones y los talentos que Él nos da. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Potencia el ministerio. El ministerio. Potencia. ¡Oh, qué maravilla! Pero si entendemos, Carlos, tú lo has enfatizado todo el tiempo, si entendemos las riquezas de su gracia y tenemos que sentarnos y hacer una reflexión acerca de entender la gracia de Dios y el ejemplo que tú vienes diciendo del hijo pródigo y el padre amoroso, ¿no? Sí, que no nos da el tiempo. Pero la gracia de Dios nos hace entender que Dios no busca hombres y mujeres perfectos. En el Antiguo Testamento le decía a su pueblo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero Dios está buscando hombres y mujeres que le permitan que Él les vaya perfeccionando sí. día a día. Entonces, cuando buscamos a alguien perfecto, no lo vamos a encontrar, porque solamente hallaremos a Jesucristo. No busques la pareja perfecta, no busques el hijo o el padre perfecto, no busques el pastor perfecto, el siervo de Dios perfecto, porque o la iglesia perfecta. O la iglesia perfecta, no la hay. Hay hombres y mujeres que se dejan perfeccionar por el Espíritu Santo y su gracia les permite desarrollar lo que nosotros vemos. Amén. Carlos, muchas gracias por
enseñarnos, mostrarnos las riquezas de la gracia de Dios, las riquezas de la gracia divina que es sobre nosotros, siendo tan pequeñitos, ¿no? El creador de los cielos y de la tierra, el creador del universo, el creador de las galaxias, de las constelaciones, se tomó la molestia de inclinar su mirada hacia cada uno de nosotros, hacia ti y hacia mí, para manifestar las riquezas de su gracia. ¿Qué hemos de poner nosotros? Simplemente un corazón sincero y arrepentido, reconociendo que somos pecadores y que de lo más vil y menospreciado Él escoge. Es la oportunidad para abrir los brazos, abrir nuestras manos y recibir de su abundante gracia. Es una invitación que nos hace el Señor Jesucristo por medio de Carlos, que nos ayudó a desempacar este tema tan hermoso, que nos queda mucho todavía. Quedaría mucho, sí. Pero si tú lees la parábola del Padre amoroso y su hijo, el hijo pródigo, ahí podemos ver latente y patente lo que es la gracia y la misericordia de Dios. Muchas gracias a todos ustedes y hasta una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Chao, chao.